Hola, hola a todos. No sé si por ahí se escucha. Voy a esperar un segundito que suena más gente. Y, y luego voy a llamar a comunicarme con Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está ya el clima? Acá está bastante frío en Argentina. Hola, Pilar. Bueno, bueno, gente, antes de comenzar quería hacer una pequeña introducción. Junto con Pilar vamos a hablar un poquito. Ahí está, a ver. La vamos a sumar a Pili. Hola. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, Vicina. Pilar, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué lindo verte por primera vez, pues estuvimos hablando, pero nunca nos habíamos visto así en vivo. Hasta hoy, pero qué bueno verte, de verdad. Es bueno conocerte. Igualmente, estoy muy contenta de que hayas aceptado la propuesta de hacer un vivo juntas, porque siempre considero muy interesante el intercambio entre profes de español, sobre todo de diferentes partes, ¿no? De diferentes países, me parece súper enriquecedor, así que muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. La verdad es mi primer en live, entonces estoy muy emocionada, muy emocionada y pues contentísima de hacerlo contigo. El tema me pareció bastante interesante y pues ya leyendo las expresiones que tú me enviaste, sí, fue bastante chistoso. Sí, qué bueno, sí, sí, además yo ya había conocido un chico de Guatemala una vez y nos pusimos a hablar del tema justamente, porque había algunas cosas que compartíamos y otras que eran súper diferentes. Así que nada, también justo cuando vi tu perfil y vi que eras de Guatemala y todo, dije, bueno, es el momento de hablar sobre esto y de poder compartirlo con otras personas, ¿no? ¿Querés hacer una pequeña presentación de quién sos, de cuántos años tenés, en dónde vivís, tu profesión? Me parece, bueno. Para todos, hola, mucho gusto, bienvenidos al en vivo. Yo soy Pilar, soy de Guatemala, vivo en una ciudad que se llama Quetzaltenango, pero nosotros le decimos Xela. Xela es el nombre indígena de la ciudad y algunos pues que ya nos ¿Cómo? están viendo, Chela. Xela, Xela, Chela. Xela, sí, es con X, pero nosotros lo pronunciamos como Xela. Chela. Ujú. Qué bueno, no sabía. Sí, mira, aquí los nombres son, la mayoría son indígenas y pues ese es el nombre, Xelajú es el nombre de la ciudad, pero los que somos de acá le decimos Xela. Y bueno, yo he sido maestra de español por 10 años, comencé cuando tenía 17 años. Súper Eh, chica. sí, la verdad es que sí, pues por muchas situaciones personales de la vida empecé a trabajar muy joven y tomé el curso cuando estaba terminando la secundaria o el diversificado, como le decimos acá. Entonces he conocido mucha gente, gente muy linda, gente que para mí se ha convertido en ángeles, muchos de ellos porque me han inspirado a viajar, a conocer mucho, me gusta mucho viajar, me gusta mucho bailar y ¿Por muchos dónde de has mis, estado de viaje? Quiero pues mira, saber. he conocido Colombia, estuve en Colombia, que es, yo me considero mitad guatemalteca, mitad colombiana, una parte de mi corazón se quedó en Colombia, la gente es muy linda. Y bueno, estuve Sí. viviendo allá, aprendiendo salsa, enseñando español y fue una experiencia muy bonita, conocí a muchos argentinos también. Ah, Y sí, la, en Colombia. sí, en Cali había muchos argentinos, algunos enseñando Sí. español, otros pues viajando, haciendo artesanías y todo, y los argentinos El son muy argentino, interesantes. el argentino es muy hippie, muy viajero hippie. Sí, sí, pero son muy buena onda también, o sea, son bien amigables, bien divertidos, muy relajados en mi opinión. Sí, y ustedes Bueno, viajan mucho. depende en qué. Somos bastante temperamentales y sentimentales, pero en lo que es viaje somos muy, o por lo menos la moda actual es salir de mochila, de mochileros y viajar así con pocas cosas, con poco dinero y trabajando. Así que en eso sí podemos ser relajados, pero depende. También depende de la región. Yo soy de La Plata, que es ciudad más, que es Buenos Aires, es ciudad más grande.
pero la gente del interior sí es mucho más relajada. Yo soy, viste, más nerviosa o temperamental. No, pero no parece, sos re buena onda, en mi opinión. Cuando empezamos a Bueno, mensajear, de verdad, pues sí, te sentí una buena vibra contigo. Y pues sí, nada, igualmente, sí. los argentinos que he conocido son así, son muy relajados. En mi ciudad también hay algunos argentinos, cocinan muy rico, me encantan las empanadas argentinas, la comida argentina es riquísima. Qué rico. Mirá qué loco, no sabía, ¿viste? Uno nunca imagina hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Donde puede haber un compatriota. Es muy loco eso. No, en Guatemala, en mi ciudad, hay algunos viviendo acá, algunos tienen, bueno, conocí unos chicos que tenían un hostal muy cerca del centro. Ahora, por la pandemia y todo, creo que lo cerraron, pero cocinaban muy rico, muy rico. Y también en El Salvador estuve, pues he conocido algunos países de Centroamérica, me falta Costa Rica y Panamá, pero el resto lo he conocido. Y también conocí argentinos en El Salvador y la experiencia con el argentino que conocí allí también fue muy buena. Era súper amigable, le encantaba cocinar para todos, era el alma de la fiesta, siempre estaba invitándonos a comer, a bailar y sí, era muy Qué interesante. bueno, o sea que, bueno, te caímos bien por lo menos. La verdad es que sí, yo tengo una muy buena opinión de los argentinos. Qué bueno. Yo solamente conocí a un chico de Guatemala que no sé si andará por ahí, lo invité hoy, pero no conozco mucha gente de Centroamérica en general. Sí conozco más de, bueno, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, todos esos países que están más cerca, sí, pero de Centroamérica, Venezuela, ahora hay mucha gente de Venezuela que viene a vivir a Argentina, pero de Centroamérica no. Me gustaría viajar, la verdad que sí. Pues Quiero bienvenida, te conocer. esperamos por acá. Claro, vos igual, cuando quieras bajar mucho, quieras viajar muchas horas, te Sí, esperamos la acá. verdad es que sí, es bastante, pero bueno, media vez ya llegas a Centroamérica, moverte entre los países es bastante fácil. Fácil. Ya, es Sí, muy fácil. claro, parece que Argentina, Chile, Brasil son países gigantes. Brasil es el más grande, pero Argentina es muy grande también eh, para recorrerlo. Es como que tenés que venir varias veces. Así que bueno, te espero más de una vez. O con tiempo y recorrer, viajar. Sí, a mí me ¿Cómo? gustaría mucho ir a Argentina. A mí me gustaría mucho ir a Argentina también, porque Bueno, no hay conozco que Argentina. planificar ese viaje, venir y yo ir para Guatemala. Claro, sí, por supuesto. De verdad, sí, sí, yo Y eso sería a mí buenísimo. viajar amo también. ¿Cómo? Eso sería buenísimo. Ay, Ah, sería genial. La verdad que me encantaría conocerte en persona, ¿no? Porque esto de las redes es genial, pero nunca se compara con ver a la persona en presente, ¿no? En vivo y en directo, sin una pantalla. sí, es verdad, sí. Aunque, bueno, claro, ahora con el coronavirus y todo, creo que todo es así, Todo eso ¿no? va a tardar tiempo. Sí, uno está, yo estoy súper ilusionada en viajar pronto, pero bueno, sé que va a tomar un tiempo, va a ser lo único, lo último creo yo que se reponga, ¿no? El turismo. Sí, creo que sí estoy de acuerdo. En Guatemala igual, va a tomar su tiempo. Sí, en el mundo, creo yo. O sea, es así, está difícil. Pero bueno, aquí estamos, por lo menos compartiendo un momento. Perdón, te interrumpí porque te pregunté en qué países habías viajado, pero estabas hablando de esto, ¿no? De que te gusta viajar, de que empezaste a los 17 años a dar clases de español. Podés seguir hablando un poquito más. Perdón por la interrupción. Tengo 27 años y, Mm. ¿qué más? Bueno, además de Colombia, conocí también una parte de Ecuador. Estuve viajando con Andy, que por cierto nos está viendo. Hola, Andy. Andy ha sido un estudiante por muchos años y la verdad es que siempre nos encontramos, siempre buscamos como encontrarnos aquí en Colombia. Y sí, él aprendió bastante español, creo que también se enamoró de Colombia. Entonces, saludos, Ay, qué bueno. Andy. Por ahí Y preguntan, a Brasil no fuiste todavía, ¿no? todavía no, me encantaría ir a Brasil. De verdad que me quedé con muchas ganas de explorar más de Sudamérica, pero no, a Brasil creo que lo más que hice fue cruzar la frontera con el Amazonas y de ahí me regresé. Ah, sí, sí, Sí. sí. Sí, entonces, no, Ah, este año quería viajar más, de hecho quería regresar a Colombia para quedarme allá por más tiempo, pero vino el coronavirus y ya no se pudo.
Sí, 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 bueno, ya vas a poder. Espero que sí. Bueno, ¿cómo? Sí, esperemos, sí, se va a poder, se va a poder. Bueno, ahora sí me gustaría ya empezar, digamos, con la temática del live de hoy. Y quería empezar por algo que surgió mientras charlábamos y armábamos el contenido del live, que fue la cuestión del voceo, ¿sí? Que es súper interesante porque, por lo menos en mi experiencia, yo crecí pensando que solamente en Argentina y en parte de Uruguay decíamos vos, y cuando ingresé a la facultad me enteré que en algunas partes de Colombia se hablaba de vos, que en Costa Rica se hablaba de vos, y contigo me acabo de enterar también que en Guatemala utilizan el vos, y quería que cuentes un poquito cómo es que utilizan este pronombre personal de la segunda persona, que es, bueno, que es el vos. Pues mira, en Guatemala la verdad es que no hay una regla específica para el voz. En Guatemala depende de tu educación, depende de cómo te sientas como persona, porque la historia del voz es muy interesante. Al inicio el voz era para expresar superioridad o familiaridad, y con los años se ha ido usando más en las clases bajas, digamos, según algunos estudios. Entonces, ahora el vos en Guatemala se usa cuando tenés una gran relación con la familia o con amigos, amigos muy, muy cercanos, se usa el vos. En las familias, entre papá e hijo se usa vos, con hermanos se usa vos, entre primos se usa vos. Y eso pasa más en la ciudad, en las ciudades, que en las comunidades, en mi opinión. En las comunidades yo he visto que se usa más el usted, como que la gente se respeta más. Y el usted es muy, muy popular aquí cuando estás conociendo a una persona por primera vez, con los maestros de la universidad, con los abuelos, con los adultos, con alguien que tiene más experiencia o con un jefe, siempre vamos a usar usted. Y el vos va a ser solo con familia o gente que realmente conozcas. Entre los jóvenes ahora Claro. se usa, entre los hombres se usa más el vos. El vos es más como que fuerte, te hace ver más como, sí, te da, es más machista, digámoslo así de alguna manera. Entre los hombres se usa mucho vos, Se- las mujeres usan más ah, tú. mira, qué, Entonces, por wow, ejemplo, yo loco. con mis amigas, de hecho, ayer hablaba con una amiga sobre eso, con Angélica, que también nos está viendo, y yo le decía, bueno, usted Hola. y yo siempre nos hemos tratado de usted, ¿por qué? Porque De somos, usted, entre amigas. sí, con mi amiga Eggy, con mi amiga Angélica, que son mis mejores amigas, siempre nos hemos tratado de usted, siempre. Wow. Ni siquiera hemos llegado al tú. Siempre ha sido usted cómo está y usted qué tal y su Pero familia es qué por una tal. cuestión de respeto, o sea, me cuesta entenderlo. Perdón, que repregunte. Mira, con algunas personas sí es cuestión de respeto. Es como cuestión de respeto, de que sí nos tenemos confianza, nos queremos mucho, pero hay un respeto que mantenemos entre todas. Claro, claro, ¿Sí? wow. Sí, sí, sí. También, según algunos autores y según algunas investigaciones que se han hecho sobre el voceo en Guatemala, se dice que el tú se ha utilizado más para las mujeres porque las hace ver más femeninas, es más elegante. Mientras que el vos es más duro, es más rudo. Cuando lo usas es como, vos qué tal y vos qué estás haciendo aquí, es más pesado. Entonces, se dice, o según las investigaciones, que el vos se utiliza más entre hombres. Entonces, pues creo que esa podría ser una de las razones, porque sí, el respeto aquí Una es muy cuestión de importante. género, podríamos decir, o de. Sí, Cuestión de género, cuestión de superioridad también, porque a veces hay personas social. que sí, superioridad social. A veces si te crees mucho o crees que sos más importante que otra persona y la comenzás a tratar de vos, pero con una arrogancia o con sí, como que te crees mucho, le puedes decir vos a la otra persona y la otra persona te va a contestar, ¿y desde cuándo tenemos tanta confianza? ¿O por qué me estás tratando así? Claro, O no me gusta que me digas wow. vos. Claro, Entonces, sí, sí. aquí es como tenés que preguntarle a la persona si prefieren que los tutees o que los vocees. O sea, hay que preguntarle a la persona cómo se siente. Muy interesante. La verdad que a mí me parece algo fabuloso.
porque viniendo de Argentina, el voceo tiene como otra, ¿cómo decirlo? Otro significado para nosotros. Un poco lo comentamos cuando hablamos de esto por WhatsApp, y lo interesante, digamos, de Guatemala es todas, digamos, las variables que tienen para el tratamiento. O sea, Mm. depende de muchísimos factores, de la situación, del contexto de la persona, de si es hombre, si es mujer, si es familia, desconocido, digamos, es muy complejo, es bastante más complejo que en Argentina. Y eso Sí, me porque, parece. Sí, sí, porque ahora en Argentina tú me decías que lo usan siempre y con todos, ¿no? sí, sí, exacto, eso iba a explicar. En Argentina el voceo es lo que predomina de norte a sur del país. Quizás algo que puede llegar a suceder es que las personas quedan más cerca, por ejemplo, de Chile o más cerca de, no todos, no, es una excepción, digamos, o algo que puede suceder, de personas argentinas que vivan en la frontera con Chile o con Uruguay, que también es gracioso en Uruguay porque, bueno, también pasan un montón de cosas con el vos, porque, por ejemplo, hay partes en donde hablan de tú, pero el verbo lo conjugan como si fuese vos. Entonces, no dicen tú quieres, dicen tú querés. Ujú. ¿Entiende? O sea, utilizan el tú, pero la conjugación verbal del vos. Eso, o en vez de tú vienes, tú venís. Sí, ajá. O el No sé si en tuso. Guatemala pasa, en Argentina no. Pues no, en Guatemala no, en Guatemala lo usamos como vos y las conjugaciones van Claro, la con conjugación vos. corresponde. Pero lo que dices de esta estructura de usar el vos con la conjugación de tú, lo escuché mucho Sí, en Colombia. Creo que te comenté mira, que en Colombia me trataban de tú, vos, usted y era muchas... es una cosa, te quedabas re loca, no sabía qué hacer. Vos, tú, usted. ¿Qué Sí, soy? entonces a veces fue muy difícil definir como cómo tratar a una persona porque primero me empezaba a hablar de vos, bueno, vos, después de tú, después de usted, y yo estaba como, ay no, mejor tú, Bueno, habría que porque hablar otra vez, hacer un live con alguien de Colombia y que nos explique bien como hablante o como profe, si es que lo es todavía mejor, iba a hablar en portugués. O sea, a mí me pasa que yo también soy bilingüe, o sea, hablo español y mi segunda lengua es el portugués. Y ahí iba a decir ainda, que es todavía. O sea, me pasan esas cosas. No sé si, bueno, a vos con el inglés se a te ver, cruzan. creo que mi inglés conversacional no es tan fluido como el escrito y el de comprensión, pero ahí voy. Bueno, pero puede pasar. Bueno, entonces estaba diciendo que habría que preguntar a alguien de Colombia qué significa para ellos utilizar tú, vos o usted. En Argentina lo que estaba explicando es que depende de la zona, pero digamos, en general, la mayor parte de los argentinos hablamos de vos y es algo que defendemos muchísimo, el uso del vos, y como que lo remarcamos todavía más y lo defendemos. Es algo como un orgullo nacional, diría yo, igual que el sh, ¿no? El sonido de yo, lo Sí. defendemos muchísimo. Bueno, el argentino es muy nacionalista en algunos aspectos, entonces yo creo que el vos y la defensa del vos que tenemos viene por ese lado, ¿no? Por defender la patria, digamos. Bueno, Argentina fue un país que debió luchar muchísimo para la independencia, fueron casi 10 años de lucha, y una de las luchas lingüísticas fue poder hablar el español nuestro, digamos, el criollo, el argentino, porque siempre desde España se imponía el español de España, ¿no? Nosotros hablamos castellano, en verdad. Ujú. Entonces, bueno, también obviamente había lenguas indígenas, que todavía las sigue habiendo, se siguen hablando lenguas indígenas en algunas regiones del país. Entonces, esto una lucha, fue muy ardua, y creo que esa defensa del voz, no sé, se me ocurre, no tengo teoría para respaldarlo, pero que viene por ese lado, de la defensa de lo nacional. Ah, Y interesante. sí, ¿Y de dónde viene el sh de los argentinos? bueno, hay distintas teorías, hay muchísimas teorías distintas. Hay una que me gusta porque justamente tiene el portugués de por medio, que dice que es por contacto con el portugués, que el español de Argentina usa el sonido sh,
Por ejemplo, lluvia, en portugués se dice chuva. El sonido es igual, solamente que se escribe CH Ajá. en portugués. Pero digamos que en la fonética del portugués está ese sonido. Después también hay gente que habla, esta teoría es otra posible, en una época en Argentina se enseñaba mucho y se inculcaba el aprendizaje del francés, sobre todo en la zona de Buenos Aires. Y hay un, bueno, el sonido como je ne sais pas, no sé hablar, digamos, francés, pero por imitar o querer imitar la fonética del francés, al parecer, uy, está cargando. ¿Estás ahí? ¿Ahí estás? Ah, Ya, lo siento. apareció que te Creo estaba. que te perdí por un ratito y estaba como, ah, ¿dónde se fue? Pero ya. Estoy acá, estoy acá. ¿Hasta dónde pudiste escuchar? Hola a Solo todos, ¿eh? desde el inicio, por favor, con el... Ah, Escuché, bueno, no. escuché que tenía como mezcla con el portugués o que por el origen portugués y Puede el... ser por... Sí, sí, bien. Entonces vamos de ahí. Hay varias teorías. Una de ellas dice que el contacto del español de Argentina, que está muy próximo de Brasil, donde se habla portugués, hizo que exista este sonido, que también está justamente también en Uruguay, ¿no? Eh, que es uno de los sonidos que está en la fonética del portugués, como en chuva, llorar, ¿no? Entonces, podría ser por ese lado. Ahora, hay otra teoría, hay muchas, pero otra que yo leí, que leí en la facultad, que decía que en Argentina, principalmente en el siglo XIX, siglo XVIII, fue muy inculcado el aprendizaje de francés en la zona de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, mi mamá en la escuela tuvo francés como segunda lengua, francés e inglés. Eso ya no es obligatorio, pero se utilizaba mucho el aprendizaje del francés. En Argentina hubo toda una corriente muy europeísta que intentaba imitar los modales de Europa, incluso la arquitectura. Si algún día tenés oportunidad de conocer Buenos Aires, por ejemplo, la arquitectura es muy europea, pero no es casualidad. O sea, la idea justamente era parecerse a Europa, ¿sí? Entonces, el francés tiene también el sh, ¿sí? Como yo no sé pas, ¿sí? Yo no sé hablar nada de francés, pero sí sé que tiene un sonido similar en la fonética. Entonces dicen que por imitación la gente decía yo, y quedó. Hubo variaciones. Por ejemplo, mi abuela no dice yo de la misma forma. Yo lo digo así, yo. Mi abuela dice yo. Es como tiene una pequeña fricación, digamos, es un término fonético, pero hay como un detalle que eso se fue modificando y yo digo yo, ¿sí? Sin ninguna vibración. No es yo, es yo. Bueno, es algo complejo. Pero vendría a ser una de las teorías. A mí me gusta la del portugués porque yo hablo portugués y vale, sería genial. Pero también la del francés es muy posible. Sí. Ah, qué interesante. Sí, porque ustedes son los únicos que usan el mucho. Nosotros Uruguay. Sí. Ah, qué interesante. Pero sí, es bueno saberlo porque cuando mis estudiantes me preguntan, yo me quedo como, ay, No pues sé. la verdad, la realidad o la verdad no la sé. Entonces sí, pero gracias por la explicación. No, de nada, por favor, estamos compartiendo. Sí. Y en cuanto al uso del vos, vuelvo un poquito. Esto del orgullo. En verdad nosotros lo usamos para casi todo. Cada vez se usa más, o sea, antiguamente el vos era más restricto, digamos, se utilizaba mucho más el usted, por ejemplo, en la época de mis abuelos, y cada vez se empezó a utilizar menos y menos, y hoy en verdad el usted lo utilizamos para tratar a personas mayores, ancianas, que no conocemos, por ejemplo, que no sean de nuestra familia. Por ejemplo, yo a mi abuela la trato de vos, porque es mi abuela, pero a Ujú, la abuela de una amiga le digo, ¿cómo está usted? ¿Sí? O porque no hay esa relación de abuelo y nieto. ¿Se ujú. entiende? O si cruzo a una persona en la calle que sea mayor de edad, también la trato a usted y me sale naturalmente de esa forma. Ahora, por ejemplo, a profesores o a jefes, a veces lo que por lo menos hacemos los hablantes acá es tratarlos de usted
empezar tratándolos de usted. En general, no en todos los casos, pero en general los profes te piden, o tu jefe, te va a decir, tratame de vos, ¿sí? O tuteame, que en realidad tutear para nosotros, como no decimos el tú en Argentina, tutear sería vocear, o sea, pero decimos tuteame, ¿entiende? Ajá. Lili, entonces, en general, nos gusta mucho tratar de vos y lo pedimos. El argentino es nos gusta muchísimo crear climas de comodidad y de cercanía. O sea, si hablas con un argentino, lo más probable es que cuando te hable te coloque una mano en tu hombro, ¿sí? O te toque o busque el contacto físico, que no es muy común, incluso sin conocernos, ¿no? O sea, si yo no conozco a alguien, voy a buscar de alguna manera generar contacto físico, es nuestra naturaleza o nuestra cultura, digamos, no natural, es cultural. Entonces, el vos tiene que ver un poco con eso de generar familiaridad, relajarnos, hablar tranquilos, no hay diferencias entre nosotros. Para mí, por ejemplo, es imposible pensar en hablar de una forma una persona por su clase social o hablarla de otra. Para mí eso es loquísimo, porque acá sería imposible pensar en algo, en una diferenciación lingüística en el tratamiento por la clase social. No, no, por lo menos ahora, no sé si en algún momento, de hecho creo que no, o sea, es muy loco, muy loco. Y esto de hombre y mujer tampoco. Todo el mundo, todas las edades. Lo que sí es eso, la diferencia de edad, lo que podría indicar el uso de usted. Pero no tiene que ver si es conocido, desconocido, familia, no familia, amigo, todo vos. Vos, 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 vos. Y el usted para los ancianos que no son de nuestra familia. No, eso me pareció bastante interesante cuando me lo comentabas por chat, porque sí, aquí de verdad depende de muchas cosas el que te traten de vos. O sea, Ay, sí, es como, yo si tuviera que pensarlo, imagínate un extranjero. Es como, ay, ¿cómo le digo, viste? Tenés que sí, pensar en muchas cosas. a la mayoría siempre pues de tú, o sea, para que no quedes mal, empezar a hablar de tú y ya. Bien, Ya si bien. la Si voy a persona, Guatemala, voy a hablar de tú. sí, y si la persona te comienza a tratar de vos, pues entonces cambias automáticamente al vos y todo normal. Pero sí, Claro. todo depende también de cómo te comience a hablar la persona, si se presenta de usted o te empieza a tratar así. Creo que por eso yo y mis amigas nos tratamos de usted, porque con ellas no nos conocíamos, estábamos en la universidad, empezamos a hablar y ellas empezaron a hablar conmigo de usted y quedó el usted por siempre. Mira, como que quedó así. Sí, así ya. Y nunca nos habíamos cuestionado sobre por qué nos tratamos de usted, o sea, fue natural. Yo pienso, ¿no? Tiro una idea, quizás porque se conocieron en el ámbito universitario, no sé. No A sé, lo capaz que mejor, no, sí. no sé. Es raro, es raro, porque si voy a la capital o si alguien comienza a escribirme, ¿y vos cómo estás? Yo respondo con vos y es natural. Pero Claro, es un poco sí, una propuesta y un tire y afloje, diríamos en Argentina, como un ida y vuelta y ver qué es lo que sucede, sobre todo en el primer encuentro, y ahí medio que, sí, y ahí ya fluí. Pero sí, con wow. gente, normalmente cuando yo visito áreas rurales o comunidades y todo, siempre es usted, porque eso sí, en las áreas rurales, en las áreas donde viven más indígenas en Guatemala, pues hay mucho más respeto, o sea, ellos respetan mucho la cultura, respetan mucho las tradiciones y todo, entonces con ellos casi siempre es usted. Ah, Y también bien. con Bueno, familia es usted. Entonces, va a depender mucho, sí, del lugar donde vivas, de la ciudad o del área rural. Sí, es claro. bastante. Wow, qué me encanta. Bueno, nosotras que somos profes de lenguas, es fascinante ese mundo, ¿no? Sí, Y bastante, porque sí, no hay reglas específicas. Y sí, muchos de los extranjeros se quedan como, pero ¿por qué él me habla de vos? Pero ¿y si nos tratamos de vos, está bien o no? para un Es muy extranjero fuerte. es difícil de entender, sí, porque en general hay solo una forma o dos y está como muy, ¿cómo decirlo? Como muy pautado cuándo utilizar una y la otra. En el español siempre va a depender, principalmente en Guatemala, pero en la mayoría de los países. Siempre va a Sí, depender del momento, del contexto de la persona, es como mucho más sensible.
¿no? Esa cuestión. Claro, sí, creo que sí, sí, y pienso que es muy cultural, o sea, es porque acá, sí, normalmente hay un grupo de personas que respeta mucho, que nunca quiere pasarse de la línea del respeto y entonces se quedan mejor con el usted. Claro. Ay, sí, bueno, los argentinos, no es que seamos irrespetuosos, pero si hay algo que a veces me siento un poco avergonzada, por decir una forma, es que en general directamente tratamos de vos, no nos importa en el país que estemos, es por costumbre, y en algunos lugares uno debería, por lo menos yo como hablante, intentar hablar de tú, porque a veces puede caer mal, no sé, a mí me ha pasado de hablar a veces con alguien de Perú, ellos son súper educados y quizás vas directamente con el vos y les choca muchísimo. Eso es lo Entonces, que pasa. Ujú. claro, como que se quedan incómodos y yo me doy cuenta y digo, ay, claro, lo traté de vos, viste, tengo que hablar de tú. Eh, Supongo que el otro igual a veces lo entiende, pero el primer instinto es como sentirse incómodo o no sé, viste. Y es como, ay, qué raro, pero ¿por qué me está tratando así? Claro, claro, y eso, y me avergüenza un poco porque somos muy frontales en Argentina, preguntamos cosas sin pudor. Y en la mayoría de las culturas de Latinoamérica hay ciertas preguntas que se hacen luego de un tiempo o la forma del trato. Y nosotros no tenemos ningún tipo de pudor y de vergüenza. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo y luego ya me gustaría pasar a la otra cuestión. O charlar Ajá. sobre esto, no sé, vamos a ver hasta dónde tenemos. Por Pero, ahí por Julia nos está ejemplo, preguntando. Ajá, ¿quién? dale. ¿Qué nos preguntaban? Julia nos preguntaba y cuáles expresiones se usan en Guatemala. Entonces ya vamos, Julia, ya vamos para allá. Ya, solo un segundito. No, que, por ejemplo, yo viví un tiempo en Brasil y me fue a visitar mi familia. Y mi papá es argentino y recontra descendiente de italianos, entonces es muy eufórico. Y nosotros hay otra cuestión en Argentina que entre los hombres se saludan con un beso en el cachete. Y eso es algo que no es para nada común, creo que en ningún país, no sé, por lo menos los que yo conozco, sobre todo alguien desconocido. Y aquí no tenemos pudor, entonces saludamos con un beso a todo el mundo. Le pedí por favor a mi papá que porque yo iba a viajar con mi coordinador y nos íbamos a encontrar en la capital de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Entonces le pedí, por favor, papi, no le abraces, no le des un beso, dale la mano, ¿viste? Para saludarlo. Así que le estuve todo el tiempo diciendo porque, claro, es costumbre, pero un brasileño, un hombre viene y te quiere dar un beso, es como, epa, ¿qué te pasa? ¿Te gusta o algo? Es como tiene un matiz muy de la homosexualidad, ¿sí? Ujú. O solamente se usa quizá entre padres e hijos, incluso así sigue siendo medio extraño, pero en ese punto sí, pero con extraños no hay forma. Entonces, viste, yo tratando de advertirle a mi papá, fue súper gracioso. Al final estuvimos unos días juntos y cuando fue la despedida, el otro muchacho brasileño le dejó darle un beso en el cachete, pero Ya bueno, ya como, había un ok, poco más de ya, confianza. ¿Cómo? sí, ya fue como, bueno, sí, ya entendí por qué, ya. Claro, sí, yo igual expliqué, bueno, pues estaba yo por el medio, pero imagínate si mi papá la primera vez que lo ve le da un beso directamente, como que puede haber una pelea o no sé, ¿viste? Así que bueno, la cultura y la lengua, y no solo la lengua, sino el lenguaje corporal también es re importante. Claro, sí, eso te dice más sobre la persona, sobre sus intenciones y todo, ¿no? Es como el complemento. Sí, por aquí Sirapl, Sirapl, no sé cómo se Es dice. Andy. Sí. Andy. Andy, hola Andy. Me pregunta si en Argentina se usa vos también en tareas de universidad, papel, sí, todo, todo. Hablamos de vos. Ojo, hay algo interesante en ese sentido. Lo último que comento y ya quiero ir con las frases que hay un montón. Sí. En cuanto al uso de voz en la literatura, no era muy común hasta que fue el boom literario latinoamericano en los años 60, 1960, con Cortázar, Borges y los grandes escritores argentinos. ¿Qué sucedía? Antiguamente o anteriormente al boom latinoamericano,
el tratamiento era de tú. O sea, se escribía utilizando el tú para unirse, digamos, a la literatura latinoamericana general que hablaba de tú. Y, ¿no? Y como mezclarse también con los españoles, ¿no? Como no llamar la atención. Ahora, en el boom literario del 1960, Cortázar, principalmente Cortázar, sí hay otros también, comenzaron a utilizar el vos en la literatura. Ujú. Y fue justamente una literatura que hizo un boom porque fue expansiva, vendió muchísimo en todas partes del mundo y llevó al reconocimiento a la literatura latinoamericana. Y Argentina se destacó en empezar a usar el vos. Digamos, a partir de ahí, medio que en la academia y en lo que es la literatura y, digamos, todo el ámbito más formal que todavía no aceptaba el uso del vos, a partir de ese evento comenzó a ser más común el uso del vos en cierto tipo de escritos. ¿Se entiende? Ujú. A Sí, ver, sí, por aquí sí. hay otra Conversa Club. Dice, soy colombiano y tampoco es parte de nuestra cultura los besos. Una vez un chico italiano pensó que yo era argentino y me dijo, ¿verdad que ustedes se dan besos? Y me dio un beso. Sí, esas cosas son muy locas. Mira, ahí cuentan otra anécdota. Sí, puede haber confusiones. Yo lo que recomiendo, y seguramente Pili diga lo mismo, bueno, en España son dos, es verdad. En España se dan dos besos, a falta de uno. Sí, porque No, solo uno como pueden ser dos, ¿no? claro, es cultural. Es todo Julia cultural. también, Julia también nos cuenta una historia y dice, un Sí, argentino le saludó a mi viejo con un beso y casi se muere mi viejo. sí, sí, sí. Es que él es brasileño. Julia es mi amiga de Brasil y vivió acá en Argentina, así que es... Hola, Juli, es una gran amiga. No, que lo que yo recomiendo es investigar un poquito. Saludos, Ingrid. Investigar un poquito antes de ir al otro país y por lo menos saber cómo se saluda y esas cuestiones, ¿no? O sea, se habla de tú, de vos. Ya sé que es algo muy específico, pero más que nada el saludo, que es que lo que puede llegar a traer más confusiones o malos momentos, ¿no? ¿Qué opinas, Ili? Bueno, creo que en Guatemala aquí todos se saludan de la mano, todos, como Bien. entre hombres siempre de la mano. Creo que si un argentino viniera y le da un beso aquí a un hombre, igual se queda como que Sí, lo va a obvio. golpear, lo va a querer golpear porque no es parte y nuestra cultura todavía es muy machista. En Guatemala todavía la cultura es muy machista, entonces hay cosas que entre hombres no se hace o no se dice porque sí, mantienen su distancia, ¿no? Pero Sí, 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 creo que es muy importante, como tú dices, investigar, leer un poquito sobre qué es normal, qué no es normal. Y ahora con las sí. redes, pues es mucho más fácil, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que sería un buen punto para evitar malos momentos o confusiones, ¿no? Así Sí, sí. que, bueno, vamos a las frases que por ahí andan pidiendo. ¿Querés Bien. comenzar vos? Porque yo ya estuve hablando un montón. Bueno, dale, por eso empiezo. Comenzá, habla dos o tres, las que quieras, y luego intervengo. Va. Pues bueno, en Guatemala, para responderle a Julia, ella me preguntaba que si usamos che o oye, como en Colombia. En Ah, no lo Guatemala vi. usamos el mucha. Mucha amo. En Guatemala usamos mucha, muchis, y hay quienes usan muchades. Muchades, amo Muchades. O muchades. sea, Me encanta. son Pero las tres sería formas explicar para qué se utiliza. ¿Sería como el che? O sea, para llamar la atención de alguien. para llamar la atención de un grupo, siempre de Sí o grupos. sí. Sí Sí o o sí, sí grupo. son de grupos. Tienen que El ser che más de para... 2, 3 personas en adelante, mucha. Entonces, si estás con tus amigas, por ejemplo, hay 5 amigas, están decidiendo qué quieren comer y tú estás viendo el menú y tus amigas no te están prestando atención, les decís, mucha, ¿qué quieren comer? Ujú. O muchi, ¿qué hacemos hoy? Me encanta, muchis. Ay, me Mucha. encanta. Quiero ir a Guatemala y decir muchis. Muchi. Me parece genial. Entonces siempre estamos como, bueno, entonces muchis, ¿a dónde vamos? Es como, bueno, entonces chicos o chicas, ¿a dónde vamos? ¿No? Pero ese lo vas a escuchar todo el tiempo, el mucha. ¿Qué onda mucha? Entonces Bien, eso ¿y se vos usa. crees que tenés idea del origen del muchá? No, la verdad es que no tengo idea del origen del mucha. Pues creo que
tal vez es por las aglomeraciones, porque en Guatemala tenemos muchas aglomeraciones, o sea, toda la gente va, se amontona, y entonces hay como muchedumbre o mucha gente, y me imagino que a eso se debe el mucha, de muchos o muchas. Sí, sí. Quizás, no sé, por ejemplo, el Che, hay teorías que dicen que tiene un origen más bien indígena. Ujú. Hay bastantes teorías al respecto, por ahí preguntaban. Mucha pues parece, sí, Juli está diciendo eso. Juli me encanta que re aporta. Pero sí, el Che tiene que, para mí, yo creo que tiene algo del guaraní, no sé. Hay muchas teorías, yo apoyo la teoría guaranítica, más que mapuche, porque el mapuche, o sea, por ejemplo, en Argentina, en la parte del sur de la Patagonia Argentina, hay comunidades mapuches, igual que en el lado de Chile, y tienen la sílaba che, aparece, por ejemplo, en nombres de ciudades, como por ejemplo Bariloche, o bueno, Mapuche, y che significa gente, gente del Mapu, gente de Barilo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sí te entiendo, Pero ajá. el che no tiene ese sentido. El che, además de varios usos que tiene, uno de los principales es justamente como el mucha, llamar la atención de la otra persona, sea una o varias. Y en general es más informal. O sea, yo a mi jefe capaz que no le diga che si no tengo confianza, o un profesor. Es estrictamente para el ámbito entre amigos, familia, gente de tu misma edad. Ese sí que es más restrictivo, digamos. Eh, los chicos, por ejemplo, a mí en la secundaria, en las clases, en las escuelas, me dicen, che, profe, porque son adolescentes. Pero en el ámbito de la facultad yo no le puedo decir, che, profe, como, ¿no? Es como que es muy informal. Aquí Pero, para llamar la atención de alguien también, no es una palabra, sino es un sonido de ch. Mira pues, solo usamos ¿cómo? como, sí. Bueno, puede por ahí también venir che, ¿no? Es por ahí que se les olvidó la E y sonó solo el ch. Sí, 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 hay varias teorías. En verdad, nunca hay algo cierto sobre todas esas cuestiones, ¿no? O sea, son teorías. Y uno como profe o como lingüista o como estudiante o interesado, uno puede escoger la que más le gusta. Y yo siempre hago eso. O sea, Claro, explico sí. todas, pero siempre digo, a mí la teoría que más me convence, la que más me gusta, me parece que tiene más razón, es esta. ¿No? El mucha entonces no sabemos de dónde viene. No, no ¿Podés tengo dar ni la unos menor idea ejemplos de eso. más? ¿Unos ejemplos ¿Cómo? más con el mucha? Sí. Claro. Por ejemplo, vamos a ver, ya te dije el de la cena, también si estás, por ejemplo, que ya tienes que salir o te tenés que ir de una fiesta o de una reunión, le decís a tus amigos, muchis, ya me voy, muchis, ya es tarde. Es como, ya, chicos, chicas, es tarde, mucha, vámonos. Me encanta. Entonces sí, y el muchades, bueno, muchades. Muchades. Pero ese es por la E, ¿por qué? ¿Por inclusivo? ¿De hombres y mujeres o No, no? ha ido cambiando, o sea, la palabra que en sí se usa en Guatemala es el mucha, pero la gente ya ves que siempre modifica, cambia, lo quiere hacer más chiquito, lo quiere hacer más chistoso, y de ahí del mucha se derivó el muchi, para decirlo más como cariñoso, y luego está el muchades, que igual también es otro cambio que se le dio a la palabra. Pregunto porque, por ejemplo, en Argentina hay un gran movimiento para adoptar el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo sería el lenguaje que no tiene distinción de género. No sé si habrás escuchado. Por Sí, ejemplo, de forma gráfica se ha colocado una X, una arroba, para incluir tanto hombres como mujeres u otros géneros. pues Bueno, en Argentina, el muchis y el muchades, los tres son inclusivos porque ninguno refiere solo hombres o solo mujeres, sino pueden ser grupos, o sea, puede ser un grupo de mujeres, puede ser un grupo de hombres o puede ser mixto, y igual es mucha. claro, bueno, el che es igual. Se usa tanto para hombres, para mujeres, singular y plural. O sea, súper Sí, inclusivo. sí, es que Bueno, ahora con tantas cosas como que sí, se ha venido modificando mucho el masculino y el femenino, ¿no?
pero en Argentina se está usando mucho el lenguaje inclusivo entre los jóvenes y te preguntaba por el muchades porque, por ejemplo, entre los jóvenes decimos amigues, cuando es un grupo de hombres y mujeres, yo le digo mis amigues y ahora lo incorporamos, o todes, y hay gente que se enerva y se enoja y dice, ¿por qué hablan mal? Y bueno, pero es algo político, tiene incidencia en el día de hoy en Argentina, que hay una lucha feminista muy importante, muy grosa. Ah, interesante. Sí, y eso trajo la discusión del lenguaje inclusivo, el movimiento feminista. Así Ah, que es súper interesante. Por acá, escúchame, Pilar, leí que Julia preguntaba si se utiliza el vale o el dale en Guatemala como expresión de ok, no, aquí se usa el va, va. ¡Ay, como en va. Uruguay! Y también decimos, sí, va. Para decir sí es va y también tenemos el Simón. Explica, Simón. por favor. Da ejemplos, da ejemplos. Por ejemplo, si tú me haces una pregunta y me dices, ay, Pilar, tienes 27 años, ¿Simón? Es como, sí, Simón. Ajá, como decir sí. O al final, ¿qué quieren? Al final vamos a pedir pizza, ¿Simón? Es como, sí, claro, por supuesto. Entonces, tenemos estas dos variables. Tenemos el va, que se deriva de vale, que es como, Ujú. ¿querés comer pizza? Va. Nos miramos ¿Sabías que en mañana, Uruguay también dicen va. va todo el tiempo? Va, va. Sí. De Los la misma guatemaltecos, forma. todo es va. Todo es Ellos va, o usan el Simón. va. Va, va. Esa es una conversación re común en Uruguay. Va, va. Sí, en Guatemala también, pero no sabía que se usaba en Uruguay de la misma manera, pero sí. Sí, se Andy, reusa. Es todo el tiempo el va, todo el sí, tiempo. Andy le respondió a Julia y le decía, recuerdo en Guatemala se usan más va. Sí, Andy, es verdad. En lugar de dale, pero se usa dale en el estacionamiento de los carros. ¿Cómo es eso? Cuando alguien está parqueando el carro o alguien quiere estacionarse, hay una persona que lo ayuda para indicarle Sí. si va bien o no. ¿Cómo le Entonces le dicen dice, en dale, dale, Guatemala? dale. ¿Cómo le dicen a esa persona? Él es el acomoda autos o el Ay, sí, parqueador. formal. Ujú. En Argentina le Pero, decimos trapito. trapito, ah, por los trapitos. Sí, porque generalmente agitan un trapo para señalar en Argentina, no sé si en todas partes donde hay un lugar, entonces le decimos los trapitos. Ah, los trapitos, o los lavacarros, aquí yo también, sí. Ujú. Sí, Los no, acá es guardaparques. trapito, es trapito. Pero, Qué sí, buena onda. Ahí le pero, dicen, dale, 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 dale. los trapitos usan mucho el dale, 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 o dele, dele, dele. Me encanta. Bueno, Para acá decirle igual. si Bueno, se acá va es el bien y que dale. siga conduciendo. Entonces ¿Cómo? sí, pues, sí, para decirles que sigan conduciendo, que pasen. Me encanta. Buenísimo. Por acá Julia preguntaba el uso del va en Argentina. Y en realidad lo usamos en determinadas frases, por ejemplo, voy a dar un ejemplo y luego voy a explicar. Por ejemplo, a mí no me gusta la pizza, va, a veces no como porque me hincho. O sea, ¿qué quiere decir ese va en el medio? Quiere decir como, bueno, en verdad no es que no me gusta la pizza, sino que en determinadas ocasiones no como porque me hace mal o me siento hinchada. Entonces tiene un uso bien distinto y se escribe B larga A y una H, va. Sería, no sé si tipo da, como en, creo que en inglés puede ser que lo usen, da, como, bueno, algo así, Sí, en inglés sí creo que es como da o ya. da. Ujú. En ese sentido va, el va en Argentina. No es un ok, como sería en Guatemala. Sí, en Guatemala todo es va. Es como, ah, entonces te veo mañana, va. Quedamos a las 8, va. Te llamo más tarde, va. Bueno, en Argentina el que se empezó a incorporar en ese sentido como afirmación es el de una. El de una es una afirmación y en general, o sea, tiene que ver con un entusiasmo. Por ejemplo, una amiga me dice, Luisina, ¿tenés ganas de ir a tomar una cerveza? Y yo le digo, de una, como que sí, re sí. También el re sí. El re es como un enfatizador en ese caso. Re sí o de una. ¿Sí? Ah, O sea, es como más que un sí.
El de una yo lo escuché mucho en Colombia. ¿También? El de una sí, también lo escuché mucho. Sí, vamos al cine de una, hagamos esto de una. Sí, sí. Y Decimos, en a veces Guatemala lo no. mezclamos, decimos de one. Mezclamos inglés y español, decimos de one. Pero sí, de una. Ah, interesante. Bueno, ahora quieres compartirnos tu dos. Dale. Bueno, otra expresión que usamos en Argentina es ser metiche o ser chusma. Cuando Ujú. una persona, por ejemplo, estás hablando y viene a escuchar o se mete en las conversaciones ajenas o en los asuntos ajenos, donde no le incumbe, digamos, en vez de decir chismoso, que es otra palabra, decimos metiche o chusma. Por ejemplo, Juana es re chusma, está todo el tiempo escuchando lo que hablamos. O, sí, la vecina es re metiche, el otro día estaba discutiendo y vino, se acercó a escuchar nuestra discusión. Metiche o chusma sería la expresión. En Guatemala, para eso nosotros decimos chute, pero chute significa metiche o chismoso, como tú dices, pero también significa trasero. Mira, Y esa sí tiene un origen de una de las lenguas indígenas de Guatemala, mira, pero chute es trasero. Entonces, es como metes tu trasero en una conversación que no es tuya o ajena. sí, Entonces, si por ejemplo tú te metes a una conversación, yo te puedo decir, Luisina, no seas chute, como no seas claro. metido. Me dicen Y eso, imagínate, si yo ahora no me estarías explicando, yo diría, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Yute, ¿qué es eso? sí, entonces, pero cuidado, porque sí, algunos, los hombres pueden decir como, ay, su chute tan grande, ¿va? Como su trasero o su culo tan Claro. grande. Eso es chute y chute también con ser es ser metiche, ser chismoso. Por ejemplo, mi amiga es muy chute, siempre quiere ver qué está pasando con las otras personas. Ujú. Sí, sí, se Entonces, entiende. usamos mucho el chute. Buenísimo, qué interesante. En Argentina, trasero es cola, culo, orto, no, bunda es en portugués. Pero más que nada cola o Ah, culo es muy fuerte igual. sí, culo es muy fuerte en Guatemala también. Si decís culo, sí, es bastante fuerte. Entonces nosotros usamos la variable de trasero, porque chute en Guatemala es igual que culo. Chute es muy Ah, fuerte. fuerte, claro. Ajá, No, en sí. Argentina la variable más naif, digamos, la más tranquila es cola. Aquí sería trasero. Traste ya es más fuerte, culo ya es muy fuerte, pero sería cola, mirá, Ok. muy Ah, pero loco. interesante. Sí, cola también. Aquí también podríamos decir cola. Sí, eso Traste lo también lo tenemos en usamos común. bastante. Sí, y creo que esas son como más suaves, porque si ya media vez digas culo, ya es muy vulgar, muy fuerte. Sí, total, total, total. Bueno, ahora te Sí. toca a vos. Contanos de una Bueno, alguna y a ver, tenemos la de ser pura lata, me encanta. ¿sí? Por ejemplo, ser pura lata es cuando alguien es mala onda, cuando no es un buen amigo, no es una buena persona o se comporta mal. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi amiga, acompáñame a la tienda, y mi amiga me dice, ay, no, qué hueva. Yo le digo, ay, no seas pura lata, ¿sí? Ujú, Como no sí, es sí, mala onda. sí. O, El qué hueva, después explícame. ahora te explico el qué hueva. Dale, dale, tranquila. Pura lata también puede ser como, ay, mi hermano es pura lata porque nunca me quiere prestar el carro, ¿sí? Sí, sí, Ahora, sí, sí. ahora el qué hueva es como, qué pereza. Cuando sos perezoso y no querés hacer nada, decís, ay, no, qué hueva, tengo Mm, hueva, ¿sí? sí, Entonces, Tina, vamos a hacer ejercicio. Pilar, qué hueva, hoy no, sí, entiendo. como que Entiendo perfecto. pereza. Buenísimo. Bueno, Ajá. lo que ustedes llaman pura lata, ¿querés explicar algo? Bueno, dime. Sí, que pura lata, en Argentina diríamos ser hortiva o ser mala onda.
Por ejemplo, mi hermana es una ortiva, nunca quiere que salgamos juntas, por ejemplo. Ser una ortiva, o ser mala onda. Y generalmente le agregamos el re como para enfatizar, es re mala onda, siempre se queda en la casa, nunca hace nada, es re mala onda. Utilizamos Mm. mucho ese. Y en qué hueva, tenemos dos variables. Una más tranquila, que es ni ganas. No, ni ganas. ¿Sí? Pero ni ganas. Ajá. Ni ganas. Lo voy a escribir para que se vea, pero esa es Se como los la más acabo de tranquila. escribir. ¿Sí? Se los acabo Esa, de ahí está. escribir. Ah, Ajá. genial. Sí, ni ganas, pero los jóvenes hace un par de años empezamos a utilizar el qué paja. Pasa que paja en Argentina tiene un otro significado, que es la masturbación masculina, que es súper fuerte. Decimos Ujú. hacerse una paja. Entonces, cuando se empezó a utilizar qué paja, la gente adulta, por ejemplo, mis padres, no les gusta que diga eso, porque tiene otro significado muy sexual y muy fuerte. Pero para los jóvenes decir qué paja es como, ni ganas, no quiero, ¿sí? No, no tengo ganas de hacer esto. O estoy con paja igual, no tengo ganas de hacer nada, estoy con una paja, ¿sí? Ah, Entre interesante. nosotros no tiene, digamos, si lo usamos de esa forma, un sentido fuerte, de hecho lo usamos mucho. Pero si me escucha hablar alguien más de 40 años, no le va a gustar y va a decir que soy ordinaria y que hablo mal y que hable bien y esas cosas. Súper vulgar, ¿no? Sí, 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 sí. Interesante. Aquí, ¿qué paja? También, como tú decías, paja o pajearse, sí, es masturbarse también, hacerse Sí, una igual. paja, Eso es ¿sí? igual. Pero en el sentido de qué paja, con el qué paja, es como qué fácil. O Ujú. sea, para Por nosotros, ejemplo, por ejemplo, ay, voy a hacerte un examen de español, Vicina. Ay, qué paja. Es como, qué fácil. Eso es fácil para mí, ujú, ¿sí? O tienes que traducir el video más tarde. Qué paja. O eso está paja. Es como, eso está paja. Yo lo hago. Es como, eso está fácil. Yo lo hago. claro. Bien, Entonces, bien. sí, es bastante interesante cómo cambia, ¿no? Un montón. En Argentina, para referirnos a algo que es muy fácil de hacer, decimos que es una papa. Papa como la verdura, fruta no, la verdura, batata, que dicen en algunos otros países. eh, Decimos, es una papa, por ejemplo, sí, tengo prueba de matemáticas, pero es una papa, o sea, es muy fácil, ¿sí? Qué Entonces, interesante. sí, sí, decimos eso, decimos que es una papa. No tenía ni idea, pero ahora ya aprendí. Mi papá se moría de la risa cuando empezó a escuchar las expresiones y se las estaba leyendo. Él estaba como, ¿qué es eso? Sí, no nos entendemos, o sea, si realmente, por ejemplo, por ejemplo, vos venís a Argentina o yo voy a Guatemala y voy a una casa de familia y empiezan a decir estas frases, yo me quedaría como, no entiendo nada, y es la misma lengua, es español, pero Sí, es bien curioso porque cómo cambia entre países. Los españoles también tienen un montón de expresiones que a veces me quedo como, sí, ay, ok. tengo amigos de España, tengo bastantes amigos de España porque hay mucho intercambio con Argentina en mi facultad y nos hemos reído porque, claro, una vez me acuerdo que yo hacía un taller de clown, de payaso, con un chico de España, Pepe, un amigo, y la profesora le dijo, estábamos improvisando, le dijo, ahí viene el chorro, y él no entendía que era chorro. Chorro en Argentina es ladrón, le decimos a un ladrón, Ah, ¿entiende? Un ladrón, claro, sí, alguien sí, que sí. roba algo, le decimos un chorro o una chorra. Ay, Entonces, mi profesora dijo, ahí viene el chorro, y él pensó que chorro era chorro de agua. Cuando cae agua, un chorro de agua. Y fue muy gracioso. sí, si me dicen eso a mí, igual tampoco entiendo. ¿Qué chorro? ¿Un chorro? ¿Como No, dónde? si te dicen ahí en el chorro, salí corriendo porque te van a robar. Ay, qué interesante. Bueno, eso sí, chicos, recuérdenlo muy bien. Qué chorro es súper importante. Sí, por favor. Ay, Pilar, nos está quedando re poquito tiempo, no lo puedo creer. Y tenemos un montón. Bueno, continuemos, a ver.
No, hagamos una cosa, si te parece, hacemos parte uno y parte 2. Finalizo este, así se guarda, dale. Ay, dale, 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 que se termina. Ahí te llamo de nuevo. dale, dale, dale.